Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí donde estén ustedes en este momento. Estamos otra vez aquí. Estoy yo, Virginia Ramírez, la polaca, con los directos para su tribu. Hoy voy a intentar ampliar un poco más algunos conceptos que he estado hoy revisando, basándome un poco quizás en que ayer abordé un tema medular, que es el tema del expertise, y el expertise como un mediador entre el arte y su público, su consumidor, su comprador, su coleccionista. Eh, que bueno, también dedicaremos otra conferencia a hablar de esas personas que son compradoras, que adquieren obras, pero no son coleccionistas de obras, sino que seleccionan al experto que tiene una serie de artistas para, para realizar otras profesiones. Uno es eh, el decorador, el verdadero decorador, el estilista, y otro muy interesante que hoy me han invitado a participar en ese proyecto en el sentido de la investigación es la relación que va a existir entre la obra plástica visual y eh, el teatro, la nueva forma del teatro, o sea, como una especie de creación de escenografía, y esto no es nuevo porque Picasso creó escenografías para ballet, el dadaísmo lo hizo también, pero que ahora revierte en un proyecto muy interesante dirigido por un eminente catedrático en historia del arte, Bonet, y que agrupa además a una serie de expertos en la materia del teatro. Es verdaderamente un proyecto muy interesante y a partir de ahí pues hoy he generado un poco todo en función de los puntos siguientes, que es el arte emergente, porque hay que aclarar términos, en la medida en que se aclara, pues se va componiendo lo que hacemos o lo que queremos hacer. ¿Qué está pasando en el mercado de arte y la era digital o qué ha pasado? Poniendo ejemplos de estruendosas caídas de proyectos y donde vamos a analizar también cómo se han creado desde empresas verdaderas plataformas que eh, han tenido muchos de estos proyectos que fueron pioneros, o sea, vamos a hablar del 2000 al 2010, que al final han resultado baladí, porque han tenido grandes pérdidas, justamente porque han cometido errores que vamos a analizar, uno de los cuales es crear plataformas para agrupar galerías. Y eso lo que implica es que las galerías que se agrupan siguen trabajando según el modelo de la galería tradicional, implementando todo ese tipo de expertos, de expertos no, perdón, todo ese tipo de personas que están en los intermedios y que por supuesto ha traído unas pérdidas grandísimas y unos cierres grandísimos de esta plataforma, y que es lo que estamos visualizando a partir de todas esas experiencias que nunca realmente han sido de mi agrado porque no tienen sentido, y cómo el mercado de arte en la era digital está tendiente o pendiente a otra forma nueva de visualizar y comercializar el arte eh, con una serie de servicios que se le puedan ofrecer tanto a los artistas como a los clientes.
Bien, lo primero que quiero hablar hoy, porque es un término que siempre uso, es arte emergente. ¿Qué es? ¿Cómo podemos intentar definir arte emergente? ¿Qué es el arte emergente? ¿Por qué hay un mercado que se sitúa un poco más allá de lo contemporáneo y se llama mercado de arte emergente? Un mercado de arte emergente que está subiendo en posición y que es verdaderamente la tabla a la que se han, muy inteligentemente se ha sido el mercado para intentar romper con todas las estructuras hasta ahora establecidas y que han dado, ya veremos, eh, casos de épocas concretas que han fracturado mucho el mercado. Por eso es que el arte emergente se vuelve cada vez más importante y el arte emergente posibilita que se cree una alternativa como la que queremos crear basándonos en todo lo que no hay que hacer y en todo lo que no creemos, dejarlo fuera para estimular un tipo de práctica completamente nueva. Entonces, definirlo de una forma totalitaria algo muy complejo porque, claro, la gente siempre te empieza a definir algo, te va al diccionario, te lo define. O sea, emergente es algo que viene de emergencia, obviamente, y también de emerger, ¿no? Algo que sale, algo que brota eh, por sí solo o que nace, se agrupa, es un hábitat que está compuesto por una serie de factores que lo califican de esta manera. Entonces, vamos a optar por una definición que vamos a ir deconstruyendo un poco, más o menos que se acerque a la generalidad de lo que queremos expresar y por qué yo siempre nombro para proyectos o eh, para futuros establecimientos que, el arte con que se ha creado la tribu de la Polaca, los artistas, bastante en general del grupo de la Polaca, son emergentes y los proyectos que se realicen serán para artistas que cumplan con esta característica. Emergente no significa ni rápido, ni fácil, ni para nada significa un arte desvalorizado en cuanto a técnica o en cuanto a su funcionalidad simbólica dentro de la historia del arte. Esta categoría se crea, y es curioso porque se crea, generalmente las cosas ocurren y después se etiquetan. En este caso, con ese concepto bifurcado de que algo que emerge y algo que es de emergencia, ellos, los artistas emergentes, se van a nombrar a sí mismos como una categoría del arte que ha sido creada ya por una comunidad donde podemos ver la participación de artistas, espacios donde este arte se pueda exponer, donde se ve también la figura cada vez más notoria de un experto que acumula una serie de funciones, las agiliza, las hace más de forma más rápida, provoca un crecimiento más rápido de esa comunidad que se mueve, es algo muchísimo más globalizado, ¿m? Y que también va a incidir en un momento determinado y en un tiempo determinado, al ser fundamentalmente un arte que ha surgido y que ha tenido pocas posibilidades en el mercado tradicional, eh, que se va a asumir ahora dentro de ese mercado virtual
con estrategias justamente virtuales, de muchas de las cosas que hablamos ayer, del marketing, los funnels, la segmentación, etcétera, 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 los leads, las conversiones, el retorno del beneficio, bueno, todas esas cosas, y al mismo tiempo va a crear su propio espacio expositivo, va a crear instituciones dentro de su propio eh, mundo, dentro de la propia creación de ese universo artístico. Va a tener ferias que incluso se van a liderar eh, muy estudiadamente dentro de esos medios, y van a tener sus propios canales de emisión, sus propias formas de emitir, que en este caso dejan de ser los más medias, dejan de ser la típica eh, obra in situ, para convertirse en una obra mediática, pero a través de lo más poderoso que hoy tenemos, que es la red. La red de personas, la conexión entre personas y la posibilidad de comunicar en esa red todo cuanto tú quieras publicitar, dar a leer, visualizar, legitimar, validar, con una serie de estrategias que se trazan para que el artista circule directamente y entre en el mercado, cosa que hasta hoy ha sido muy poca. Son muy pocos los artistas emergentes que entran en el mercado, por no decir casi ninguno. ¿Por qué? Porque han sido en un principio mirados por las galerías, pero rechazados. ¿Por qué? Porque las galerías no han tenido en cuenta la evolución del mercado, y los que nos informamos del mercado a través de lo virtual sabemos que el mercado está apostando por una limpieza, por una por nuevo oxígeno dentro del arte, porque también hay que tener en cuenta una cosa. eh, los artistas llamados consagrados, los artistas o los maestros que han muerto, cada vez existen menos piezas para trabajar con ellos. Los artistas jóvenes, consolidados, jóvenes, bueno, Jeff Koons no es tan joven, pero bueno, es un artista que se mantiene en activo, ya empiezan a reiterarse en el panorama, y sobre todas las cosas, el arte emergente tiene un público que justamente lo que busca es la diferenciación, y eso lo vamos a ver después cuando hablemos del valor del arte en estos momentos y a través de este mercado que está en circulación, ya lo digo, vamos a hablar desde el 2000 al 2010, que ha tenido un montón de fracasos, y justamente los ha tenido porque no ha contado con el artista emergente. Eh, y ellos van esa comunidad, esa tribu, o sea, todo lo que en la virtualidad tienes tu comunidad o tienes tu tribu, van a influir y van a entrar de esa forma en el mercado del arte, y también su mercado al completo. Mercado del arte y su mercado al completo, porque las estructuras del mercado del arte las hemos analizado y son algunas. Ahora se abre eh, otra forma, otra nueva manera de llevar estos procesos, y el mercado del arte se va, por decirlo de alguna manera, a completar, en el sentido que va a cubrir todas las expectativas que hasta este momento no ha podido cumplir por las instituciones que han funcionado para él en este momento. El arte emergente es una novedad. Eh, ¿Por qué? Porque su renovación y su evolución no se detiene
no se permite ser inconstante en la creación artística. Es un arte que se produce, se produce, se produce, se produce. No se deja de producir en ningún momento por parte de los artistas, ¿no? De los artistas en individual. Eh, Muchas veces se tiene el error y se comete el error de vincular el arte emergente al arte joven en el sentido de que la persona que lo hace es un recién graduado sin carrera y absolutamente tiene nada que ver con esto. O sea, puede ser el arte emergente, puede ser una persona que lleva una carrera, que tiene una solidez avalada por diferentes participaciones o procesos y que justamente no ha sido eh, considerado en su momento como un artista para entrar en el mercado que ya estaría en otro mercado. Entonces, ese artista que sale a la palestra y que se va a incorporar ya con una carrera también al mercado, es también un artista emergente, porque yo creo que la palabra emergente no nace de la trayectoria del artista, sino de la visibilidad que ha tenido ese artista y la oportunidad que ha tenido ese artista de entrar en el antiguo mercado, por lo que el nuevo mercado está asumiendo a esos artistas. Es como que se ha cansado de trabajar con la entronización y porque saben que de aquí a 90 años, pues esa legitimación, como no se empiece a trabajar con un arte nuevo, eh, o sea, el mercado del arte se va a perder, porque no existirán circulación de arte. Si no existe circulación de arte en el mercado, obviamente todo lo que es el proceso artístico se detiene, la historia se detiene, porque la historia del arte es en parte un estudio también de cómo es el movimiento, no comercial, sino de cómo es el movimiento del mercado en los diferentes procesos de la historia del arte, cómo hay piezas que marcan profundamente la historia del arte y realmente la reconstrucción de muchos momentos históricos nosotros la hacemos a partir de descubrimientos de piezas que están circulando nuevas en el mercado, etcétera, etcétera. Pero esto se agotará y entonces estamos en un momento de cambio continuo. Es lo que llaman la sociedad del caos, que no está el caos es que vamos muy deprisa, muy deprisa. Entonces por eso es esa característica de que ellos no pueden parar, de que ellos, de que esos artistas, o los que ustedes, los que de ustedes entiendan que son artistas emergentes, porque no se trata de vender una obra, vender otra, haber vendido, estar en una colección, no, se trata de tu participación en el mercado, o sea, tiene que estar justamente ligada tu constancia creativa y tu renovación, tu novedad, tu no parar, justamente con la entrega que tú haces a la circulación de tu arte en el mercado y en todas las instituciones que lo conforman o que lo van a conformar a partir de desde el 2010 hasta ahora, con todas las pruebas que se han hecho y que han fallado, pues existimos ya un grupo de personas, en este caso no son muchas, yo diría que son un grupo de personas que estamos muy relacionados entre sí y que estamos completando una fase de este proyecto para permitir la circulación continua en este nuevo mercado que se nos está ofreciendo la oportunidad de entrar. No tiene absolutamente nada que ver ni la edad ni la carrera. Por supuesto, muchísimo menos tiene absolutamente nada que ver estudios académicos. O sea, se trata de un arte que, eh, que es bueno, que es verdaderamente renovador, que va a oxigenar este nuevo mercado y va a dar va a dar lugar a que nuevos artistas se incorporen. Pero como el artista emergente es algo que surge a partir de la tecnología, ustedes dirán, sí, claro, pero cuando el emergente pase a ser, no, el emergente, van a entrar emergentes en todas las generaciones. Entonces ese arte se va a mover
va a circular de forma emergente y en espiral, porque bueno, ya habrán artistas que se habrán consagrado de los que fueron emergentes y participarán ya de otra categorización. Artistas que ya tienen una posición y que bueno, buscan o se crearán caminos para otras posibilidades, pero es un arte que continuamente va a entrar al mercado y es un arte que hoy por hoy no está entrando al mercado por las mismas razones que hemos visto de el famoso mercado secundario y la mercantilización o la conversión del arte en una mercancía y no en un no en un objeto de valor tanto simbólico como, como artístico. Eh, Muchos artistas tienen carreras breves, pero muy intensas. También aquí se entra, pero no asociar jamás emergente a juventud, juventud fisiológica, vamos, juventud de edad, no. Hay quien tiene una breve carrera, pero muy compacta, muy consolidada, cuyas piezas en esa carrera son piezas que verdaderamente merecen ya pasar a circular al mercado, aunque el artista se renueve permanentemente. Y este mercado que va a surgir y estos artistas emergentes van a provocar, se prevé que van a provocar un estallido muchísimo más poderoso porque se le atribuye una innata capacidad para poseer rentabilidad. Muchísimo más si vamos a hablar de un mercado de arte que se va a mover estructuralmente en lo virtual, donde siempre digo que es eh, una inversión de mínimo capital y poco riesgo, en el sentido de la estructura que se pretende para que ese mercado, como si fuera una cinta que va entrando y saliendo, vaya legitimando, vaya visibilizando desde tu propia espacio creativo a esos artistas. O sea que es un arte que ya se ha analizado que es muy rentable, que los grandes fracasos que han existido con lo que se ha creado ha sido por mantener estructuras eh, reales dentro de la virtualidad, y eso es un error craso porque no se ha hecho un análisis de qué función han tenido las instituciones y qué y cómo han dañado en los diferentes pequeños cracks que ha habido en el mercado del arte, cómo estas instituciones fundamentalmente son las causantes de estas caídas que han existido. Vamos a encontrar siempre artistas propulsados enormemente en su carrera. O sea, son artistas que se propulsan. ¿Qué quiere decir esto? Artistas que a pesar de no tener aún ninguna legitimación, a pesar de no ser visibles, además, a pesar de no tener ventas continuas, siguen propulsados por su propio trabajo, no en la preocupación del mercado como vía financiera, sino que siguen trabajando en la legitimación de su obra y la única posibilidad que tienen es seguir produciendo. Y entonces, lo que ha calculado el mercado, lo que se nos ha comunicado, lo que hemos investigado, lo que sabemos a ciencia cierta, es que una vez implementado esta nueva forma, en años venideros ellos van a continuar con esa misma dinámica y no solo eso, sino que se van a mantener y van a ocupar grandes espacios de poder, pero no solo como artistas, sino como reputados miembros de la sociedad artística actual, tecnológica, virtual, van a ser reputados miembros del capitalismo cognitivo, capitalismo basado en la información, porque ¿qué ofrece más información sobre un momento que la tamización que hace el artista de lo que ve? ¿No? Y es ahí donde está la pintura de la emergencia. ¿No?
en una noticia, en un tal, que hace que el artista verdaderamente se sienta propulsado a continuamente estar creando, sin por ello desvirtuar ni el manejo de la técnica, ni desvirtuar su lenguaje, ni desvirtuar el concepto. Al contrario, se potencia mucho la conceptualización. La obra del artista se empieza a entender a partir del conjunto de su obra, que llega a ser una gran enciclopedia donde vamos leyendo imágenes, porque ellos están constantemente en función de aumentar inconscientemente esa producción. ¿Por qué? Porque no le ha quedado otra que recluirse y pintar. ¿Sí? O sea, esperando un reconocimiento que no llega. ¿Por qué? Porque no son visibles, porque no son visualizados, porque no están llevados de la mano de un experto cuya función sea llevarlos a clientes. Pero llevar a una persona a clientes es llevarlo directamente a entrar en el mercado, porque el mercado lo forman los clientes, lo forman las ferias, lo forman las bienales, lo forman las subastas como fin último. Subastas que para este tipo de arte, si realmente entiende lo que nos propone el mercado de arte, y refuncionalizan toda su estructura, creo que las grandes quiebras que ha tenido Christie's y Sotheby's en los últimos años se van a ver muy recompensadas, porque lo que hay que contar es que es el momento, no del arte contemporáneo, es el momento del arte emergente, del artista emergente. Este artista que sale en esta burbuja, ¿no?, que es como un apéndice que se está poniendo malo de la posmodernidad, y que va a venir con una nueva manera, una nueva forma, una nueva manera de hacer. Y un ejemplo es que al convocar a un grupo a participar en una tribu, hay un montón de artistas que se suman a esta tribu, siguen el proceso que estamos siguiendo, porque esto que hacemos forma parte de ese proceso, de esa nueva estructuración, esta comunicación permanente que tenemos, esta publicación permanente que estamos haciendo. Y por otra parte hay una serie de artistas que están dentro de la comunidad, que están dentro de la tribu, cuya idea es un espacio para vender, o por ejemplo que tú intermedies de una forma a los dealers con su obra. O sea, que establezcas una relación de dealer, que en definitiva es una relación pura y netamente comercial. Entonces, claro, aquí es donde ustedes tienen que preguntarse: el nuevo mercado que se va a construir, o que se están poniendo las bases para los expertos que estamos trabajando en esta línea, ustedes se tienen que preguntar: ¿yo soy un artista emergente o no soy un artista emergente? Por otra parte, aquí ya se va a empezar a ver la base de todo esto, y la modulación de todo esto va a tener que ver con la especulación con respecto a los precios de los artistas. La especulación surge cuando el artista produce y de su precio tiene que pagar un 50% de su obra a un galerista, y al mismo tiempo está encargado él mismo de hacer ciertas actividades publicitarias, etcétera, porque la galería no, a un arte emergente no le dedica prácticamente ningún espacio, no le dedica ninguna inversión. O sea, se ha perdido esa noción de el descubrimiento y la creación del artista, que nosotros en marketing llamamos, para todo lo que se hace, la creación de una marca personal sólida, que te identifica. En este caso sería una marca personal de artista,
con un espacio dirigido neta y exclusivamente a él, con un espacio neta y exclusivamente dirigido a su publicidad, con un espacio neta y puramente dirigido a su tipo de cliente y un trabajo personalizado en espacios que lo que hagan sea esto mismo que estoy hablando del mercado, o sea, una serie de artistas, una pequeña cantidad de artistas entra a estos espacios, logran pasar al otro espacio y eso se llena con nuevos artistas emergentes que ya se va trabajando con ellos, porque si tú tienes 3.000 artistas, es imposible que tú le puedas dedicar todo el tiempo a los 3.000 artistas, a hacer todo lo que hay que hacer para que esos 3.000 artistas logren el resultado que se espera, que es incorporarse lo más pronto posible al mercado y eh, incubar en este espacio su legitimación, ¿no? A partir de informes expertos, a partir de críticas, a partir de una serie de cosas y de trabajo que evidentemente con 3.000 artistas no se puede hacer, y ese ha sido el gran fracaso de inmensas plataformas con 3.000 galerías en el mismo espacio, porque ya sabemos cómo funcionan los galeristas. Y ya sabemos cómo funciona este tipo de institución, porque tampoco crean que los galeristas cuando entran a estas plataformas ponen a disposición de las plataformas eh, su cartera de clientes, o sea, trabajan para sí. O sea, no existe un ámbito colaborativo, y cuando no existe un ámbito colaborativo, si tú tienes 3.000 galerías y tú tienes un proyecto creado y presupuestado para 3.000 galerías con 30.000 artistas en general, si esas galerías empiezan, hay galerías que empiezan a fallar porque porque siguen manteniendo la misma dinámica, el espacio cae en picado porque esas plataformas sí se asocian, que eso es otra de las cosas que los ha llevado a caer, sí se asocian al mercado eh, de valores. Y entonces, cuando cae el mercado de valores, o sea, ellos lo asumen como Facebook tiene acciones en el mercado, como YouTube tiene acciones en el mercado. Y entonces ellos convierten estos espacios en acciones en el mercado y empiezan a jugar con ambos mercados. Son muchas las plataformas que han existido, incluso grandes plataformas que se mantienen, que son de las mejores, no de arte, sino de venta, como Amazon, lo intentaron hacer y fracasaron terriblemente. Y Amazon es difícil que no consiga, después de los 9 años que le costó a su dueño, eh, lograr crear esta estructura tan fantástica, para mí fantástica y maravillosa, donde todo lo puedes encontrar, ¿no? Muy fácil, muy directamente. Entonces, aquí ya estamos viendo que no nos basamos exclusivamente en precios, no nos basamos exclusivamente en el concepto de mercancía, sino que nos estamos basando en otros conceptos que se han de priorizar para no volver atrás con las mismas estructuras, porque hay mucha gente que dice que sí y después se vuelve a acomodar a lo que siempre ha hecho. Entonces ya no es lo mismo, porque yo siempre digo que eh, cambiar de rumbo no es volver atrás. Tú puedes cambiar de camino, pero eso no significa volver atrás. El cambio de camino no es retroceder, es cambiar de camino. Por aquí no me lleve, cambio de camino. Pero si tú lo que haces es ir por un camino y cuando te va mal vuelves atrás a tu posición, pero en ese punto donde estás, pues es como que no fragua un tiempo con otro, no fragua una estructura con otra, no tiene sentido, o sea, y se quiebra porque una parte no comprende a la otra. Lo virtual ya no deja de comprender cada vez más la realidad y el funcionamiento real de las cosas.
que el funcionamiento real de las cosas no es más que la articulación que hace la sociedad de esas cosas articuladas. Entonces aquí ya se empieza a crear una nueva sociedad artística, una nueva sociedad de mercado artístico, una nueva sociedad de compradores, y una nueva sociedad en torno al mundo del arte. Una sociedad que es virtual, pero al mismo tiempo ocupa ya casi toda la franja de la realidad. O sea que estamos viviendo ya no es como antes, que nosotros vivíamos en una realidad aparte. No, nosotros vivimos en una realidad virtual, pero muy pragmática, donde se realizan y se pueden hacer modificaciones, porque no hay estipulaciones, y donde las normas se ponen con las comodidades con quien trabajas, y donde las empresas lo que hacemos es alimentar el ingenio y cambiar el status quo, no sin antes analizar esos recursos del status quo y qué ha pasado con todas esas cosas que se han ido realizando a través de los tiempos. En este caso, a mí más que nadie, porque yo soy historiadora. Entonces, claro, todo siempre lo compendio con qué hay atrás, qué fue atrás, cuándo se produjo este cambio y cuándo empezó a ir mal después de este cambio. Y ese es el problema, que la realidad se ahoga y quiere entrar en lo virtual con sus mismas normas. Y nosotros no permitimos que eso ocurra, porque esto ya está diseñado para personas que sí, en el momento en que no éramos aceptados y éramos como si fuéramos marginales o frikis, que estábamos planteando que el mundo iba a cambiar, que iban a desaparecer tantos puestos de trabajo, cuando todo eso se estaba hablando, la realidad tenía un peso. Y la realidad se ha venido abajo, primero con la crisis financiera, con la recesión, con este momento crítico que estamos viviendo ahora y con la recesión que va a venir prontito, prontito. Y que las instituciones físicas, las empresas físicas no la van a poder soportar. ¿Por qué? Porque es capital de riesgo, alto capital de riesgo. Aquí estamos hablando de estructuración de mínimo capital de riesgo y un retorno de la capitalización posiblemente en un 300% de, de lo que tú realmente inviertes o más. Por otra parte, hay muchísimas instituciones, por lo menos aquí en España, que están ya anunciando préstamos a fondo perdido para que las empresas que estamos desarrollemos proyectos, y pongamos sobre todo el tema de la información, ¿no? El tema del conocimiento, y eso es muy importante. No debemos caer nunca en este tipo de procesos en una especulación por parte de los creadores de estos espacios pequeños en el sentido de la cantidad de artistas, pero como hay recirculación, siempre hay artistas, porque los otros también continúan, pero en otro espacio. Una vez que se logren insertar en el mercado, viene otra fase con ellos. Pero aquí no se va a poder jugar a que yo soy una mecenas, compro la obra de mi propio artista a un precio exorbitante para marcar la huella de ese precio, porque eso se hace muchísimo en las subastas. O sea, los propios dueños o alguien que trabaja para ellos, en un momento de la puja, suben mucho. Están pujando a lo mejor tres coleccionistas que se sabe que coleccionan esa obra. Pues esa persona, en un momento determinado, va a dar un empujón grande a la puja, va a triplicarlo el último, el último, el último, la última, la última puja. Y para esos tres coleccionistas que a lo mejor llevan pujando una hora por la obra, claro, van a ver que hay alguien que está dispuesto a dar más. Entonces es en ese momento donde ya se sabe cuál de los tres coleccionistas se va a llevar la pieza, porque si este triplicó, este va a triplicar 2 veces.
y ese es en el momento en que se acaba la puja. Y eso lo hacen. También hay quien compra su propia obra para marcar el precio de su obra en el mercado. Pero esto es una inflación. Es una inflación porque primero parten muchas veces de ser desconocidos, cuando lo hacen los artistas o cuando lo hacen las galerías, parten de artistas que no le han dado ninguna publicidad, y sí, se marcó la obra de fulano de tal en tal precio, y la gente se pregunta, pero ¿quién es fulano de tal? ¿Quién lleva fulano de tal? ¿Qué galería es la de fulano de tal? Y al final, en este mundo todo se sabe porque es circular. Y al final se sabe que la misma galería pujó por la obra, se la llevó para subir los precios, con lo cual, por eso el mercado ya quiere eh, obtener una ruptura con todo este tipo de vicios que lo han llevado a varias crisis en los últimos años. Entonces esto es importante que se sepa, porque Internet y lo virtual van a terminan de una vez con la opacidad de todo el proceso artístico. El proceso artístico llevado por galerías y por las instituciones que lo han llevado hasta ahora es un proceso opaco y poco transparente. O sea, no hay glassnode, es opaco. No se sabe muy bien cómo se tejen los hilos de incluso de las pujas, las subastas, los valores, los precios, no se conoce. O sea, se conoce lo que se informa, ¿no? Pero se conoce postventa. Y después hay lugares o espacios, revistas especializadas que hacen una valoración, pero postventa. Y no inflan, ¿eh? No inflan porque cuando tú vas a la casa de subasta, realmente se vendió, pero no, o sea, ¿qué importa si ya se vendió? Y yo no sé cómo se llegó ahí. Pues un truco es ese, así de fácil. O sea, triplicas la puja, hay 3 clientes pujando, y sabes que son 3 coleccionistas de un Modigliani que salió. Cuando pujas, tú es para inclinar al coleccionista que tú quieres que compre, porque es el que más dinero tiene. Fíjate qué curiosidad. Ahí no vale para el galerista, no vale quién va a tener tu obra o si el coleccionista es más importante este que el otro. No, yo triplico porque sé que el que más dinero tiene es el que va a triplicar 2 veces la puja que yo he hecho, y ahí se va a cerrar porque los otros, antes de triplicar, no siguen la puja. Entonces, ¿por qué? Porque ese que triplica está esperando, ya sacó de juego a los otros 2 que no triplican y está esperando mi puja. Puja que no llega nunca, y con lo cual se le asigna la obra. Y eso es uno de los trucos, por ejemplo, que se hace muchísimo. Muchísimo porque se hace. Porque el que inventa la ley inventa la trampa. Entonces, hay que entender que, por otra parte, fíjense si estamos acertados del principio en lo que hemos hablado, sobre todo los que han hablado o los que han publicado o los que siempre publican obras eh, en este espacio, los que participan de estas discusiones, eh, va a ser un arte. El arte emergente, una de las cosas por las que se va a, a identificar es porque no siempre va a orbitar alrededor de las repercusiones económicas. No siempre va a orbitar dentro de las repercusiones económicas. ¿Por qué? Porque muchos artistas emergentes ambicionan mucho más que vender. O sea, ambicionan entrar a formar parte de un legado dentro del arte, dentro de la historia del arte, a legitimarse
dentro de la historia del arte porque saben perfectamente, comprenden el proceso y saben que esa legitimación le va a garantizar antes o después una repercusión económica mucho mayor que la que puedan tener sin ser validados, ser avalados o pertenecer a un espacio que tenga una autoridad experta para consolidar este artista, un experto que va a tener artistas tan, tan buenos como este, que van a estar también intentando legitimarse y que cuando existe una legitimación de esos artistas, cuando esos artistas pasan a ser de interés por el mercado, porque además se trabaja todo el tiempo en eso, en que puedan entrar al mercado, pues ya tienen una legitimación, un legado, una obra que va a pasar a, a estar en el lugar donde, donde deberían estar. Entonces yo le agradecería que las preguntas, los comentarios me lo dejaran para el final, porque si no yo tiendo a responder y pierdo, y hoy quiero dar bastante contenido. Después lo vemos, después miramos, después yo dejo un espacio para hablar de vuestros comentarios. No dejen de hacerlo, comenten, pero no voy a responder, porque si no, todo el hilván que estoy haciendo, que no lo tengo escrito, tengo los puntos y voy hilvanando una cosa con la otra, que ya tengo la teoría mentalizada, se me va. Entonces, vamos a ver también que el arte emergente va a ser muy proclive a, a interactuar o a surgir, pero a interactuar en países sin un mercado realmente fuerte y contundente. Puede nacer o puede, como, como una tendencia experta, puede resembrarse a ese artista en ese mercado que no es fuerte ni contundente porque no tienen oferta. Pero un artista emergente que está, que tiene un experto y que tiene un programa de trabajo, se puede insertar dentro de ese mercado y ver qué pasa. Por ejemplo, cuando se habla siempre de China en el mercado del arte, se habla de China. China está arrasando en el mercado del arte, China está, Taipei, China Taipei está por arriba. Claro, China Taipei es una región pequeña. Ellos hablan de China, pero realmente quien está capitalizando mucho el mercado de arte, mucho más que China, es China Taipei, como Hong Kong. O sea, nunca, pero nunca lo vas a ver en la barra, vas a ver China. Y esto es una tendencia quizás de la antigua colonización que existía, ¿no? Pero en este momento Hong Kong es Hong Kong. Y Hong Kong participa de ese mercado y Taipei está por arriba en cuanto a recursos y coleccionistas, muy por arriba de China, que es una gran región, pero depende también de la sociedad, el país y el desarrollo que alcance ese país. Y todo se sintetiza en una barra donde dice China en el mercado. Pues no. Y eso es un dato muy fresquito. Taipei está, China Taipei está muchísimo más lanzada en el mercado que todo el conjunto de China. Y Hong Kong ya se empieza también a posicionar. Porque también por el régimen chino, pues es un poco alarmante el tema del mercado. Entonces, aclarar, o sea, no es China, no. Hay regiones de China que tienen mucha compra y China dice
o asume como que es su mercado, cuando realmente es el mercado de China Taipei. Entonces, eh, muchas veces en estas comunidades donde se empieza a sembrar el artista, imagínate, tenemos un artista que está evolucionando en estos espacios de visibilidad, en su sala, con toda su mimo y con todo su altar, por decirlo de alguna manera, pero tenemos en el plan de movimiento, decimos, bueno, mira, aquí hay un mercado que no tiene mucha repercusión económica, pero que sí tiene un gran reconocimiento social al artista, va a posesionarse muchísimo más en la esfera artística porque es un país que no tiene mercado, pero tiene un gran museo. O es un mercado que ahora se está abriendo. Pero, ¿qué le damos al artista en ese lugar? Pues le damos, como son artistas emergentes, no solo buscan lo económico, buscan reconocimiento social, posesionamiento en la esfera artística, escritos sobre el artista, y así todos van a tener algo que decir sobre este artista, que se va a ver normalmente llevado de un lado a otro sin explicación. ¿Por qué? Porque va a empezar a girar en una vorágine que no comprende, pero una vorágine que va a incluir, bueno, pues aquí se hizo una exposición donde se impactó muchísimo. Entonces expusiste, no, pues expuse en Hawái. Hawái vendiste. Bueno, vendí algunas piezas o vendí, pero no vendí en Hawái. Como nuestra venta es digital, vendí, por ejemplo, al Reino Unido. O vendí a personas que estaban siguiendo mi exposición en el Museo de Hawái y donde el crítico de Hawái, tal, que es un eminente crítico que da clase en la facultad y se graduó en Cambridge, expresó su opinión sobre mi obra, pero además me condecoraron con la llave de la ciudad, pero además me van a hacer una obra homenaje y me van a dar, entonces todo eso que por aquí aparentemente no sacamos, lo sacamos cuando esa noticia, cuando ese impacto llega al otro mercado. Ese es el movimiento, y por eso no se puede tener 3.000 artistas, que tú tienes que trazar dentro, porque por una parte necesita más legitimación, más. O sea, aquellos lugares que tienen buenos museos y que no tienen un gran mercado, pero tienen museos, tienen fundaciones, y tiene también una población muy pequeña, con dinero, que posiblemente va a comprar tu obra y ya está instalada allí. Porque claro, tú vas en representación a ese museo con una antológica. Siempre va a haber, eh, si no coleccionistas, compradores que van a comprar tu obra. A lo mejor no vende 30, vende 15, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese que compró va a estar ya pendiente de tu obra a partir del online. Y que en el Reino Unido la gente ya separó las piezas que quería, porque ven todo el reconocimiento que además está saliendo en directo, está saliendo en el día a día mientras el artista está exponiendo. Y a lo mejor mientras el artista no está allí, pero está siendo entrevistado por las televisiones de donde esté en ese momento. Y están saliendo los watch en directo de ese momento. Y se van almacenando en su sala particular, donde va a tener su cine, o una pantalla de cine, donde ahí se van a poner todos sus materiales. Entonces, esto es también importante entender, por eso la prisa
no conduce a mucho. ¿Mm? Tampoco el despacio, porque vuelvo y repito, esto es un continuo. Los artistas emergentes van en un continuo. Van en un continuo. Bien, ¿qué es lo que pedimos a los que hemos optado por eh, trabajar eh, directamente con artistas emergentes porque tenemos la información correcta del mercado correcto y de lo que va a ocurrir? ¿Cómo yo veo a un artista emergente? ¿Cómo lo puedo seleccionar? ¿Cómo puedo decir cómo un artista puede aplicar a mi, a mi, a mi trabajo experto, para que yo diga que sí a llevar su obra? Pues por encima de todo, un artista emergente tiene que tener visión. Primero, visión de futuro, visión interior de lo que es capaz de hacer y de ser. ¿Mm? Tiene que tener visión de su obra. Eso que no te da tiempo a seguir pintando, pero necesitas seguir pintando porque lo tienes aquí, ¿no? Es como me pasa a mí cuando escribo, lo tengo aquí, tengo que seguir hasta el final, ¿no? Tiene que tener la visión de comprender y conocer las nuevas teorías del arte. No quiere decir que viva imbuido en ellas, pero sí tiene que conocerlas. Y aquí estamos. Es importante para mí que los artistas conozcan cómo se está moviendo el mundo del arte en este momento, ahora, now, in this moment. ¿Mm? Tiene que mantenerse muy actualizado y siempre a la vanguardia. Es un artista que va a la vanguardia de la imagen. Muy actualizado y a la vanguardia de la imagen. Esa imagen de vanguardia es una imagen rompedora. Es una imagen que rompe incluso con la obra anterior. Y rompe, y rompe, y rompe. Es un artista que se tiene que dejar ver, ser visible. Y tiene que ver a otros. Por eso esto es el primer acercamiento de información, de visión, de confrontación entre artistas. Porque se han conocido muchos aquí. Muchos a lo mejor se conocían, pero aquí han intimado, en cierto modo. Aquí se han visto unos a otros. Aquí ya hay manifestaciones de expresión que son de verdadero gozo entre un artista con otro, ¿no? Decir, wow. Y eso es muy importante. Y debe asistir a todos los eventos virtuales que se realicen. A todos. Que en este momento no se están haciendo. Pero, por ejemplo, hay un artista que ese día tiene su opening, porque se le hizo en su sala una exposición. El resto de los artistas que están ahí, y posiblemente el resto de los artistas que quieran estar ahí, tendrán que estar en ese opening. Tendrán que dejarse ver. Tendrán que dejarse hablar virtualmente, pero hablar, comentar, porque además se nutre de muchos procesos que comunican una persona con la otra, ¿no? De opinar, filmado, que quede la opinión, porque al mismo tiempo también se están dejando ver ellos, mientras que acompañan la visibilidad de ese artista que ya está ofreciendo una nueva eh, forma de visibilidad. Tiene que tener un buen lenguaje, un buen lenguaje artístico,
tiene que saber transmitir con su obra al exterior, que es lo que se pide, que se transmita, y su discurso artístico, ya a nivel de comunicación, tiene que ser claro, intenso y conciso. ¿Mm? Y estar situado de tal forma que encontrarlo no sea desesperante. ¿Mm? No tenerse que meter en una plataforma de 30.000 artistas para ver dónde encuentro este artista. Ese artista tiene que tener su espacio en un espacio, tiene que tener un seguimiento SEO continuamente. ¿Para qué? Para que ese artista cuando se busque o esté entre los primeros 5 de Google o esté en la parte de abajo de esa primera página, porque es a lo que tiende a mirar la gente. 1, 2, 3, pasa la página y cuando va abajo lo vuelve a ver. Si lo ve ahí, ya está, porque a la gente le desespera, ya todo desespera. Ya nada que sea 5 minutos es aguantable. Entonces, tiene que hacerlo. Y tiene que tener una persona que publique continuamente cosas sobre ese artista. Incluso es muy agradecido por los mismos clientes que conjuntamente pues se tenga una serie de redes sociales en esa sala del artista, donde por ejemplo en Instagram se puede ver al artista pintando, se puede ver al artista con su familia, se pueda ver al artista hablando de arte, que ese artista pues puede tener una landing page, que es una página de aterrizaje, donde el que está interesado en su obra pueda ver un pequeño extracto de su trabajo y algunas obras de su trabajo, de manera tal que si tiene más interés va a pinchar para ver más. Entonces ya eso vas haciendo toda una forma de visibilizarse. Como voy a entrar en otro punto, voy a responder la pregunta mira, ninguna subasta, ninguna subasta, y lo voy a decir así de claro, ninguna subasta acepta artistas que no estén legitimados. Ninguna subasta acepta artistas que no tengan movimiento en ese momento. Ninguna subasta acepta artistas emergentes. El mercado se está abriendo para los artistas emergentes y se desarrolla un proceso que se corrige en, en, en tiempo y que se acorta una vez que ya el artista empieza con todo lo que se hace, empieza a sonar, a sonar, a sonar, a salirte hasta en la sopa, ¿m? La exposición, el tal, el todo. Pero ni Sotheby's ni Christie acepta un artista emergente, porque Sotheby's y Christie siguen funcionando con los galeristas renombrados, y los galeristas renombrados no, no asumen un trabajo de tiempo, porque ya no les interesa. O sea, ellos prefieren mantenerse. Son pocos los artistas que se dedican a consagrar artistas. Ya son, los galeristas han sido, perdón, existen pocos galeristas que se dediquen a consagrar artistas. Son más conocidos por sus propias colecciones privadas, por sus propios cuadros que quieren vender, pero de ya una solidez. Pero, por ejemplo, tú ahora vas con tu obra, vas a Sotheby's, pasas todo el proceso que además en este caso lo pagas tú, porque ellos todos los análisis que te hacen, todo, tú eres el vendedor, pues toda la tasación, el análisis, todo lo que ellos te hacen va de tu parte. Van eh, con lo que tengan, con las críticas que le han hecho, con pum, 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 sin nada más. O sea, no,
no son artistas que son visibilizados, son artistas que son remitidos porque hizo una exposición en tal lugar, hizo otra exposición en tal lugar, hizo una exposición en tal lugar. Simplemente Sotheby's no acepta al artista. ¿Y quieren que le diga por qué? Porque una de las primeras cosas para poder entrar en una subasta es que la obra de un artista esté catalogada en un catálogo estudiado, en un catálogo donde se incluya toda su obra hasta el momento y que sea un catálogo referido y estudiado obra por obra. Ese es el primer paso que tiene que tener un artista antes de entrar en una subasta, porque ya ahí existe otro la obra de los artistas tiene que estar catalogada. Si la obra del artista no tiene un catálogo analítico, no solo de cuánto por cuánto, tal, no, los momentos de estación de la obra, intercalado con críticas, con fotos de críticas que aparecieron, pero con artículos que refieran varios críticos importantes. Y es un proceso que al final, la edición primero de un catálogo de esos es muy costosa. Hacer un catálogo analítico es costoso. Es costoso porque lleva mucho tiempo y lleva mucha dedicación a hacerlo. Entonces, al final invierte el artista una cantidad de dinero, suponiendo que hagan el catálogo, pero las referencias que va a recibir la subasta no va a ser, o sea, a él no le importa que esté escribiendo Kempf, o que escriba Simón Marchand Fils, o que escriba, da igual. El Papa, da igual, porque Sotheby's y Christie no conocen al artista. Entonces, el trabajo para llegar a la subasta es el último punto al que llega un artista. En este momento estamos hablando de mercado, de ponerse a circular en el mercado, de ponerse, de que en un espacio, que no le llamaré jamás galería, que en un espacio ese artista tenga una sala y con todo el trabajo que se hace, lleguen los clientes. A partir de que ese artista sea comprado e incluso coleccionado, hay que empezar a catalogar ya, para poder tener un catálogo razonado, que es como se llama, con toda la obra de ese artista, porque ese es el catálogo que tiene que acompañar la pieza de ese artista. Y además generalmente los artistas no venden en la subasta, van con un experto, o sea, contratan un experto para llegar a la subasta, pero ese experto tiene que tener todo el material necesario para decir y legitimar con su aval de que el precio de salida de esa obra, por todo el informe que ha hecho y por el catálogo razonado que tiene en la mano, tiene que participar en esa subasta o se quiere participar en esa subasta. A la vez que se entre en la primera, que puede que no sea económicamente muy tal, ya empiezas a formar parte de la subasta, porque se comentan. O sea, Sotheby's tiene muchísimas sedes en muchísimos sitios. Christian igual. Entonces, ellos imprimen un catálogo. Fíjense que ellos todavía imprimen el catálogo y lo mandan impreso. Ahora están haciendo como un resumen de lo que van a subastar y te lo mandan por internet. De todo lo que ellos van a subastar, tú le pides lo que quieres ver. Y te mandan entonces digital. Pero a la semana te entra por correo. O sea, que es justamente lo que intentamos que el artista deje de hacer. O sea, si el artista tiene que gastarse todo eso
para que una vez que te gastes todo eso, llegues allí y cuando el experto de la subasta, porque tú vas con las manos desarmadas, dictamine que tu obra no es lo suficientemente, no sé, para, o porque el precio de tu obra que sea tasado no cabe en subasta, porque aquí se subastan a partir de, por ejemplo. Pero además, para entrar a una subasta tú tienes que tener un preestablecido precio de venta, que se va preestableciendo porque tú le contabilizas. O sea, el trabajo que pone la subasta es porque generalmente las personas que llevan a los artistas no lo saben hacer. Un artista debe tener el experto que le dé toda la información a la subasta, legitimada y firmada por cada coleccionista, por quién es el coleccionista, historia del coleccionista, colección del coleccionista con una breve descripción visual. Todo eso avala cuál fue el último precio que pagó un coleccionista por tu obra en el mercado, tal. Entonces, a partir de ahí, ellos establecen tu entrada en la subasta. O sea, es una pregunta que me... Mira, yo os comento una cosa. O sea, vamos a ver. Si yo fuera la directora de venta de Christine o de Sotheby's, obviamente hay muchos artistas aquí que sí subastaría su obra. Pero tristemente no es un problema de ustedes, ni de la calidad de su obra. Es un problema de lo que se ha ido creando. Por ejemplo, eso mismo que dice Raciel, o sea, estrategia de coleccionista, galerista empujando al artista. ¿Qué es eso? O sea, eso explota, eso se llama burbuja. Eso es al final nocivo para el artista. El galerista queda tan ancho porque ya tiene sustituto cuando se reventó, queda en entredicho la calidad del artista porque eso se llama inflación. Inflación. O sea, tú no puedes llevar a empujar a un artista de esa manera. Los artistas no se empujan de esa manera. O sea, los artistas no se empujan para que cojan precio. Los artistas se empujan para que se vea su obra, para que se le dé valor a su obra, para que su obra valga tanto que fijar un precio sea una manera de decir, bueno, yo pongo este precio, el valor de mi obra es incalculable, nunca podría decirte cuánto, pero el valor de mi obra es tal, porque tal lo compró, tal lo compró, tal lo compró, tal lo compró. Eso no se puede llegar, o sea, a ver, ese salto no existe, ni ha existido nunca. Y lo dijo Henry arriba. Eso pasó con Hirsch. Y explotó, pero tanto explotó que puso a tambalearse el mercado por todas las estrategias de galeristas, de... Son estrategias de venta, pero María Sorín, por ejemplo, ha documentado eh, toda su obra desde el principio. Es una labor encomiable, porque eso es lo que deberían hacer todos los artistas. Una documentación, porque tú le tienes que proporcionar a la persona que te va a hacer el catálogo razonado toda la información que tiene. Los Verson, que son los libros más completos, que son 4 tomos, de la obra de Picasso, está todo documentado. O sea, si tú quieres saber algo de un momento, de una obra, de un día, de una hora, está documentado ahí. Pero se metió. Son 4 tomos. 4 tomos.
porque eso es lo que pesa, porque además eso, además de que pesa en la realidad, es lo que pasa al legado. O sea, ¿qué hacemos con vender hoy, vender mañana, vender pasado? Y que el año que viene, como Hearst, pases a ser la escoria vilipendiada de toda la esfera artística. Porque todo el mundo se enteró que tú reventaste los precios a golpe de qué. Entonces, hay que tener muy claro, yo no demonizo el arte, pero también creo que si verdaderamente queremos precio, si verdaderamente queremos precio, hay que entrar a lo grande. Y para entrar a lo grande hay que estar sólido. Y para estar sólido hay que hacer lo que hay que hacer. Y para estar sólido, en un año, con un buen trabajo, con una buena proyección, con una buena estructuración de todo, esa persona ya vende, ya está sólido, ya tiene acercamiento de muchos expertos o de personas interesadas en su obra, no para comprar, sino para hablar de ella. Entonces, me resulta curioso que me salten directamente a una subasta, cuando yo estoy hablando de un proceso de mercado que es mucho más grande. O sea, esto no va a ser ni será jamás, no hay vuelta atrás en el mercado del arte. Lo que se rompió, se rompió. Aquí todo es diáfano, diáfano, diáfano porque aquí, al tener protección de datos, toda persona que entre a una subasta en un espacio mío, por ejemplo, entra con su identificación y a quién representa o qué coleccionista es. Aquí nadie me puede venir a pujar en nombre de... No, no, no. Porque además, toda esa base de datos tiene que estar llena. O sea, ninguna persona que sea poseedora de la obra que se está subastando puede participar en la subasta. Lo cual en Sotheby's se diluye porque son cosas, porque lo han hecho así, porque Christie lo ha hecho así, pero les ha ocasionado, en estos momentos, tanto Christie como Sotheby's está padeciendo bastante, está agonizando bastante ambas, siendo las dos más importantes, ya no me refiero a otras. Entonces yo creo que eso es importante. Y un catálogo razonado debe ser un catálogo avalado, debe ser un catálogo experto, ¿no? Que tenga toda tu información, eso mismo que ha hecho, por ejemplo, María, ¿no? Toda tu información por periodos y que entonces se sumerja, porque hacer un catálogo razonado es sumergirse en una investigación de colocación de todo eso y la importancia de todo eso y abrir con un prólogo y cerrar ese catálogo con todas las características importantes que avalan esa obra, porque además ya está visualizada con las características, con los momentos, el tal, con las fotos, no sé qué, pim, pim, pam. Tú tienes que cerrar con un informe así sobre esa obra. Lo puedes abrir con un ensayo precioso, pero tiene que cerrar con un informe avalado, firmado, ¿m? Por una persona que tenga la capacidad de poderlo firmar. Eso es así. Yo creo que la burbuja del arte reventó porque el arte va al digital. ¿Mm? El arte va al digital. Y no es arte hecho por digital, sino que va al digital. ¿Mm? Entonces yo creo que me resulta curioso que después que hemos estado hablando de los mecanismos implementados por, eh, eh, por esta nueva forma, por esta nueva forma de hacer que va a sustituir lo que se hizo hasta el 2000, yo creo que fue hasta el 2015 que cerró una de las últimas inventos de congregación de galerías, una de las cuales era de Garocha, fracasó.
porque agrupaba muchas galerías dentro y parece que las personas no se dan cuenta que galerista con galerista hacen cortocircuito por la característica propia del personaje que es el galerista. Hacen cortocircuito. El ego es tan rebasante que pierden la objetividad de lo que están haciendo, porque es, o sea, y hablo de la, puedo hablar a lo mejor del 80% de los galeristas, pero son el 80% de los galeristas los que entran en estos tramas. Y desgraciadamente son ese 80% de los galeristas los que tienen el poder de untar y de mover el arte a su forma. Los galeristas honestos no participan de ninguna de estas cosas. Sencillamente contratan lo que tienen que contratar, mueven lo que tienen que mover y se dedican en su mayoría ya a colecciones muy específicas que son las que trabajan, piezas que buscan, y prácticamente ya sus galerías son prácticamente fundaciones, o sea, en la estructura son fundaciones, realmente. Y siempre nombro a Guillermo de Osma porque Juana de Ipuro empezó y lanzó muchos artistas jóvenes, pero tal y como está la situación y tal la edad que tiene Juana de Ipuro, la feria, ¿qué pasa con la feria? Las ferias, que me lo preguntaba Raciel, no cualquier galería entra en una feria. Arco tiene el listado de galerías que invita a la feria. No hay aplicación posible a no ser que una de esas galerías diga que no. Creo que cada 2 años que se realiza, abre 2 para galerías de probada trascendencia, o que hayan en ese tiempo de probada trascendencia. Y así son todas las ferias. Las ferias eligen qué galerías van a estar en su recinto. No es que yo voy y tal. ¿Cuál es el problema ahora? Que no hace falta recinto. Porque yo voy con mi mejor Mac debajo del brazo, con resolución amplísima, y voy con un proyector. Y me paseo por las galerías y veo a los compradores y le digo, ¿usted es galerista? Sí. ¿Dónde está su galería? Aquí. Ah, pues me parece interesante. O sea, yo no necesito alquilar un espacio galerístico. Porque además las ferias también tienen, por lo que está ocurriendo, tienden a desaparecer porque se fracturan económicamente. Porque una feria, la feria siguiente se mueve con lo que esta feria logró mover. La feria son inversores que están alrededor de la feria, inversores, amigos del arte, como le llamen, pero son gente que pone dinero y si no hay un retorno de dinero, la próxima no se puede hacer. Ya este año no se hizo, la otra no se hizo. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea que la gente en el interín va a crear otras formas donde se completen todas estas características en un espacio donde el cliente tenga todas las facilidades para encontrar lo que quiere, lo que busca, lo que quiere mirar, dónde mirar. Y por supuesto, estos espacios van a estar complementados con sendas bases de datos de artistas, sendas bases de datos de eh, coleccionistas, clientes separados, etiquetados, porque todo aquí, todo lo que se mete en esta máquina sale etiquetado y dirigido hacia donde tiene que dirigirse y se conforma la base de datos que las etiquetas tengan. Entonces, yo pienso, yo no sé si... yo creo que el artista debe recopilar toda su documentación, toda su información, tener siempre un registro. Damos por hecho que las subastas serán online. Doy por hecho que las cosas cambiarán y se establecerá el mercado de las nuevas obras. Y que los coleccionistas comprarán por lo que transmiten ahora y no una farsa como otra. Por supuesto, pero eso depende de quién lidere qué. O sea, quién lidere qué y con qué idea. O sea, yo tengo muy claro cómo liderar un espacio.
primero, no abarroto ni cojo de más, porque al final yo tengo preestablecido con los 10 15 personas que pueda tener en mi galería, tengo preestablecido el trabajo que voy a hacer con ellos. Y ese trabajo hay que hacerlo todos los días. Y hay que llevarlo por fase. Cada artista tiene un tiempo. Y los 10 o los 15, en el tiempo que ellos han previsto, tienen que tener el 100% de resultados. Entonces, para hacer eso, hay que elegir esos espacios. Ese espacio se irá eh, completando con muchísimas más cosas, con cursos, con conferencias de los propios artistas, de críticos invitados, conferencias mías, en fin, si eso se llegara a materializar, yo y se crearía un espacio de subasta online, pero en el momento en que haya que subastar. El problema es que no se puede correr si no se sabe caminar, porque te caes de boca. Aunque dicen que yo corrí antes de caminar, pero también me he caído mucho físicamente. Entonces, tú lo que no puedes ir como un caballo desbocado. No, voy de aquí a aquí. No. Si tú vas de aquí a aquí, sin pasar por esto, estás errado. Como me decía una profesora, con H y sin H. Porque todo proceso tiene que incluir un comienzo Bueno, al final yo me he quedado en el primer punto que iba a tratar. A partir de mañana, las preguntas me las hacen al final porque yo fui a responder 3 preguntas y resulta que me he quedado en la mitad, cosa que no me importa porque voy a seguir machacando con esto todo el tiempo, pero recuerden que a mí, que soy privilegiada, a las 2 horas de vídeo, eh, Facebook me para el, el directo. Yo creo, a ver, yo creo que tú eres, y le respondo a Raciel, tú eres como artista y tu obra va a ser, y tú lo sabes porque tú has leído muchos libros de los que yo he leído, en referencia a donde tú estés, en referencia a donde tú te reúnas. Eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, tú tienes que capitalizar tiempo y tienes que capitalizar productividad y tienes que capitalizar eh, proyectos. O sea, y tienes que saberte preguntar, bien, esta feria de arte independiente me invita. Bien, ¿por qué me invita? ¿Qué es esta feria? ¿Cómo se produce? ¿Debo llevar la obra que tengo preparada para hacer una exposición o debo llevar otra obra? Pero, y si llevo otra obra, cuando haga la exposición van a decir, pero este artista yo lo vi en la feria y ahora es esta exposición y esta exposición la hizo el mismo artista. O sea, tú tienes que cuestionarte y saber, y cada uno de ustedes tienen que saber, que es algo así como el dicho, no, María Sorín, no se disculpe si todo está bien, al contrario, está muy buena su pregunta y me gusta que usted plantee también al resto de los artistas que tiene que recopilar la información. Ya muchos no podrán tener el inventario, pero bueno, usted es una mujer sistemática, también formada por una escuela de sistematización de cosas, o sea, donde, pero eh, yo sé que es mucha presión, sobre todo para los artistas que han trabajado fuera de lo que es el capitalismo. Llevar todo eso a la vez, no todo el mundo tiene una compañera, un compañero que le ayude. Entonces, a mí me ha parecido muy bien su intervención con respecto a el tema
Entonces, con respecto a la feria, eso es lo que tú te tienes que preguntar, Raciel. ¿Te aporta? Me va a aportar algún dinero. ¿Te va a perjudicar dinero? ¿Te va a perjudicar tu imagen? O sea, si cuando una feria importante quiera invitarte y se remite, acuérdate que todo en internet se sabe, y se remite a ti, ve que tú participaste en una feria independiente de Dakota del Sur. Y va a decir, vos, yo pensaba que este era, yo lo que había visto es esto, pero está en Dakota del Sur, o sea, yo lo tenía como un artista para invitar a esta feria, pero me parece que no, con qué galería trabaja, con qué tal. Ese es el error de ir por libre, porque para todo eso se traza una estrategia. A lo mejor es importante que estés ahí, porque me dice, sí, pero mira, a lo mejor no vendo, a lo mejor no tal, pero me han pedido dar una conferencia o dar un meeting sobre lo que es el arte emergente en esta feria, y me han invitado como un artista que ya está en fase de consolidación para explicar la importancia del apoyo al arte, de que esta feria sea importante o se logre hacer importante, y bueno, para hacerla importante también necesita la presencia de artistas. Yo te digo, perfecto. Ahora, todo eso te lo tienen que grabar, porque ahí es donde se maneja. Aquí se trata de la construcción de la figura del artista, porque la obra ya la tenéis construida, pero el artista tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque es como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y tú sabes muy bien que las personas son el 90% de las 5 personas con que se relacionan. Y así es como te valoran. Imagínate que te relacionen con 3.000, peor, que no valgan. Es así. O sea, tú después puedes ser un artista solidario, pero para poder ser solidario es lo que la gente no entiende. La gente te dice, no, porque tú te dedicas a ayudar. Sí, espera, pero yo para poder ayudar tuve que ganar. Porque si tú no tienes y tú no eres, ¿cómo vas a liderar o vas a, a ayudar a legitimar una feria independiente? ¿La feria de qué? ¿Qué artistas incluye? Tú siempre tienes que saber el rango y valor de la gente que va a estar ahí. ¿Quiénes van? ¿Quiénes compran? Porque es una feria para que te compre un pueblo vegano. Mejor regalas 3 obras para que las subasten. Yo creo que esto es un trabajo que cuando empieza es imparable. Y de ahí el resultado eh, que tengamos. Y lo mismo le respondo a mi querido Puy, que él me dice, exactamente, Puy, todo lo que se va a hacer a partir de este momento, basado en los fracasos incluso de los que ya han incursionado dentro del online, sin saber del online, sin saber de marketing online, sin saber y contratar a un community manager, es completamente diferente. Porque aquí se va a legitimar o se va a priorizar la calidad de la obra. La calidad de la obra y la calidad del artista que está asociada a la calidad de su obra y viceversa. Entonces se podrán hacer subastas donde se prime la calidad y donde se sepa que esa obra, el valor es incalculable, que se le ajusta un precio, porque realmente estamos en un mercado, pero que si esa obra tuviera que traducir el valor, a mucha gente le digo así, a veces me piden, ¿y cuál es tu precio? Digo, no, yo no tengo precio, yo tengo valor, y si te digo mi valor no lo puedes pagar. Entonces tú me estás pidiendo que yo te haga un presupuesto, ¿no? No me pidas un precio como si yo fuera un objeto de tienda. Y sí te puedo decir que aquí es un mundo muy transparente. eh,
Exactamente. Las farsas aquí se acaban, porque todo se transparenta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos un grupo de colaboradores que estamos informándonos permanentemente de nuestros resultados en nuestros diferentes expertise y de nuestros resultados en eh, los negocios online, de nuestros resultados, de nuestros cursos, de nuestros meetings, de nuestros webinarios, etcétera. Entonces, eso se mueve y se coloca en los sitios donde la gente alterna con ese tipo de trabajo. La gente ve ese tipo de trabajo, pero además se hacen convenciones donde estamos y contamos los casos, lo nuevo que hemos hecho, el nuevo proyecto y sobre todas las cosas, porque un artista emergente, si, si quiere hoy por hoy estar en el mercado, tiene que asistir, presenciar e inaugurar las nuevas formas de, eh, de sublimación, legitimación, valor del arte. Es decir, tiene que ser un artista imparable y donde único las cosas no se paran nunca es en el online. Y creo que la demostración de todos estos momentos la tenemos muy clarita, porque todavía no sabemos cuántas empresas van a seguir cerrando. Entonces, yo creo que eh, me he explicado. De todas maneras, quien tenga más dudas, eh, pues puede seguir preguntando por privado. Yo ahora voy a estar de todas maneras cuando suba esto, voy a estar ahí en la polaca, pueden comentar debajo del vídeo y yo voy respondiendo si le parece bien. Puy, mi hermano, ¿te quedaste respondido? Raciel sí, María Sorín creo que también le quedó un poco claro. Yo creo que, bueno, esto sería algo para hablar un poco más, ¿no? Exactamente. Hay una parte de María Sorín que no había leído que dice, yo entiendo que no soy nadie, cosa que es mentira. Usted es una gran artista. Pero así nos prepararon como estudiantes para seguir como profesionales. Es que exactamente. Pero es que el mismo artista que incluso no pasa academia, se exige como un profesional. ¿Y dónde se ve eso? En la obra, en la manera de plantear su obra, en la manera de no dejarse enyugar el cuello, ni pisar la cabeza. Ese es el artista. Y ese es el artista que yo quiero. Claro, pero Víctor, estamos hablando de la visibilización en un canal, en un dominio personal, en un hosting personal mío, con un dominio mío en el que tengo miles de subdominios y donde se diseña un espacio para esto. O sea, y a partir de eso será tu movimiento. ¿Mm? Para poder entonces estar en otro estatus. ¿Mm? Porque no sé si me explico. Yo sé que los artistas cubanos viven en unas condiciones y que está sujeta a un Consejo Nacional de Cultura, de Artes Plásticas, pero de eso hay que desprenderse. En Cuba están proscritos los autodidactas. Qué bueno. Como Hilda Vidal, que ahora le quieren hacer 300.000 homenajes. Pero en Cuba están proscritos, pero Cuba es un salivazo en el medio del océano, que a nivel de mercado no representa absolutamente nada. Entonces, por eso, que esos proscritos son los que yo quiero. Son los que yo quiero. Porque los proscritos están proscritos porque son buenos y porque tienen una obra que impacta la sensibilidad.
Entonces esos proscritos que están que tienen la cruz de ceniza en la frente, esos son los que se van a mover para ingresar en un mercado y tomar las riendas de su vida, de su economía, de su familia y de su obra. Son las personas que yo quiero, los proscritos. Los proscritos de todas partes, los que no se pueden insertar, los que por razones de momentos de dificultad están retomando, los que están trabajando incansablemente por poder dedicar siempre a, a un trabajo, horas y horas y llegar molidos y no poder entonces pintar. Esos son los que yo quiero. Y tienes razón, Tommy. Tú no eres un autodidacta. Tú fuiste un autodidacta. Pero yo creo, bueno, ellos se lo pierden, Víctor, porque cuando se lance aquí, ellos lo van a ver y te van a querer adoptar. Entonces cuando tú vas a decir no me interesa, a mí me ven hasta en Japón, me da igual, que no me vean en Cuba, bueno, o le pedirás lo que quieras, bueno, si quiero todas las salas del Museo Nacional para mí y que me hagan la reverencia. Yo creo que en eso Tommy tiene toda la razón. Pero además, muchos de los artistas que están aquí, que están en Miami, justamente son los llamados malnacidos cubanos disidentes. Así te hayas ido de Cuba con 6 meses, da lo mismo. Entonces, esos son los proscritos, los miserables, los que no valen. Pero vamos a centrarnos en el arte y a evadirnos y a apartar esa condición, porque en la medida en que tú te centres en esa onda expansiva, va generando, es como cuando se ve así en las películas que se genera un nuevo universo de luz, así mismo, porque allí también hay artistas que son artistas que han vendido, son artistas consagradas y que las tienen sumidas, como a Sandra Ceballos, que es una señora artista, como Olimpia, que vive pintando, no tiene sueldo, no tiene nada. Hay muchas así, muchos que yo conozco que también están así, sobre todo mujeres, que fue con las que más trabajé y con quien más relaciones tuve, y que que una artista como Sandra Ceballos y una artista como Trania Bruguera esté un día a la sombra y otro a la luz, es duro. Exactamente. Además, en estos momentos, en el online, a nadie le piden título. Lo que interesa a la gente es ver tu obra. Es como yo le decía a los alumnos, cuando a ti te va a contratar a alguien para un trabajo, por ejemplo, los que se graduaban de cine, que hacían edición, cuando alguien te va a contratar en una productora como para editar, nunca te va a dame los papeles, no, te va a sentar en un Pro Tool o te va a sentar en un aparato de edición y te va a poner y te va a pedir, te va a probar, decir, bueno, ahora me da yo eso, pero ¿cómo tú empatarías esto con esto? Tanto en concepto de edición como en dominar el proceso con el programa. Si lo haces, Santa Pascua, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres un artista autodidacta? Tú no eres un artista autodidacta, serás un autodidacta para el país de los ciegos, porque tú no eres un autodidacta, para mí no. Yo me enteré después que tú eras un autodidacta. Para mí tu obra siempre fue, no sé, como me enteré que también era autodidacta María Clever. O sea, el impacto de la emergencia y el impacto de esa cruz está ahí. Y eso es lo que a mí me interesa mostrar. Y es lo que me interesa
subirme a la ola que me está abriendo el mercado, los emergentes. No sé, quizás yo soy un poco, no sé, con misiones. No es que él tiene el don, a ver, es que él tiene el don. Él tiene el don, además por relaciones personales con las que ha convivido, tiene el don. Yo dibujo, quizá una porquería, pero dibujo. Yo hice escuela, no. Y os mostré una animación pequeña. Cojo un dibujo mío y lo animé yo. A lo mejor una porquería de dibujo. Pero, ¿y qué? Es que tú no eres autodidacta. Tu formación inicial es autodidacta. La escuela que usted tiene pintando, hay muchos, muchos, muchos que son académicos que no la tienen. Porque tu formación está en el trabajo que has desarrollado y que has visto y que has conformado y que te ha llevado a evolucionar como a todos los demás. Pero hay académicos que yo he visto aquí que no tienen el potencial que tiene tú ahora porque tú eres autodidacta el día que pusiste el primer trazo, el segundo, las 3 primeras obras, ya a partir de que tú empezaste a generar un conocimiento y empezaste a volcarlo y empezaste a perfeccionarlo hasta dejarlo donde tú querías dejarlo. Porque no es que tú lo dejaste ahí porque no sabes hacer otra cosa, no, es porque ahí es donde te llegó. Desde que tú encuentras esa forma que te identifica donde quiera que te vea, tú dejas de ser autodidacta. Pero además, bendito, bendito, yo quisiera que el espíritu del autodidacta que tú tienes me viniera a mí, porque lo que tienes es un maestro interior. Entonces, creo que eso es nada. Exactamente, justamente, exactamente. Siempre le decía a los alumnos de cine que pagaban una matrícula astronómica, la escuela de cine no es para aprender a hacer cine, ni para aprender a escribir guión. Es un lugar donde se encuentran gente con la misma afinidad que tú para compartir proyectos. El aprendizaje es aquello que te imparte el profesor que te da la luz, pero el aprendizaje viene por tu práctica y por tu perseverancia. Llegarás a ser un buen guionista cuando escribas 200 guiones, 300 guiones. Llegarás a ser un excelente fotógrafo de cine cuando ruedes mucha porquería. Y es así, es así. O yo, todo lo que, o lo que yo puedo haber aprendido, lo aprendí de la universidad. No, la universidad me dio la luz. Todo yo lo he ido incorporando y buscando por curiosidad. Y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces yo no parto de la base. Yo creo que tú eres un artista. Eres un artista que comenzaste a sentir deseos de expresarte con la pintura. Entonces en ese momento eras autodidacta pero te valiste por ti, por lo que mirabas, porque observabas el arte, el mundo, la vida, los libros. Eso es hacer más que ir a la academia. Exactamente. Yo creo que tú eres un artista muy potente, que ni tú ni Clever pueden llamarse autodidactas, porque yo creo que autodidactas somos todos. Exactamente, del aduanero. Sí, señora, del aduanero ruso. Y no pasaba nada. Pero además, como él, muchos. Matisse no hizo escuela y revolucionó el mundo. Casi ninguno de los grandes pintores hizo academia. De los que revolucionaron la vanguardia, pero eran artistas.
Aquí no se trata de que tú seas pintor, es que tú eres artista. Y vamos, me ha puesto una mano, la mano con que escribo me la ha puesto. Porque tengo todos los argumentos para el que me quiera retar, apostar la mano. Entonces este es un grupo, las personas que asisten a esto conmigo, para mí son las personas que verdaderamente yo es curioso, no es porque asistan, es que son personas en las que yo ya me prefijé. Me quedaba como, iban entrando de a poco. ¿Qué es rojo, Víctor? Si tú no te puedes poner rojo, negro. Te lo digo yo que soy tu hermana. Eres estupendo y la verdad que tenemos gente estupenda. Me encantan las valoraciones que se hacen. Eso wow, de que cada vez que venga una obra nueva de alguien que pone algo nuevo. Yo creo que esto es un, un gran, un gran momento. Es un gran momento. Y antes que me corten, me despido. Voy a estar en la polaca. Si me quieren escribir, me van escribiendo entre todos y vamos comentando. ¿Les parece bien? Bueno, mañana más y mejor. Y mañana vamos a hablar de el mercado de arte en la era digital. Pero vamos a hablar en profundidad. Aquí vamos a ver las grandes caídas, los grandes estruendos. Vamos a trabajar bastante con el mercado y vamos a trabajar los 3 factores del valor del arte. Los quiero mucho, transmitir y compartir con ustedes. Siempre me termina levantando el cansancio del día. A veces me encuentro así y digo, no sé si podré expresarme, pero termino sintiendo el afecto de todos ustedes. Yo lo termino sintiendo. Y eso me reconstituye, me da energía. Es una cosa muy, muy curiosa, pero me reconstituyen. Y eso que no hemos establecido todavía los canales donde se puede hablar. O sea, donde hablo yo y pueden hablar ustedes, que eso después vendrá con los webinarios. Cuando hagamos algún webinario, que lo vamos a empezar ya a hacer pronto, sí podrán participar de la conversación. Pero de verdad que yo agradezco mucho como dicen, la buena vibra que viene de allá hacia acá. Y la bondad y, y, la, y me siento verdaderamente muy responsable por la confianza que depositan en mí todos los días. Entonces, los quiero mucho, que todo lo que esté arriba y lo que esté abajo los bendiga. Y un beso muy grande, muy, muy grande. Gracias Víctor, gracias Raciel, gracias María, gracias Tommy, gracias Nico, gracias Henry, gracias a todos, todos, gracias María Sorín, todos los que están, todos, no me quiero olvidar de ninguno, Raciel, yo creo que sois grandes y me gusta rodearme de personas grandes, grandes de espíritu. Un beso muy grande y mañana